amigas y amigos de Acústica Noticias, yo soy Elizabeth Figueroa y les doy la bienvenida una vez más a su programa Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en una emisión más. Gracias por estarnos sintonizando a través de los medios que usted ya conoce. Se los recuerdo, en Canal 13 en Alba Visión, Facebook Live en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara, Jalisco y el 600 AM en Monterrey. También muchas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Acústica Noticias, en Twitter como Acústica Informa, Instagram, TikTok y YouTube como Acústica Noticias, y le dejan también mi Instagram personal aquí abajito para que me pueda seguir y nos podamos poner en contacto por ahí. Si usted tiene alguna duda, algún tema en específico que le gustaría que platicáramos, con mucho gusto por ahí nos podemos poner en contacto y platicar. Recuerde también que ya estamos en Spotify y ahí podrá encontrar absolutamente todo nuestro contenido para que no se pierda ningún programa, ninguna emisión de su espacio informativo. Y también estamos en acústicanoticias.com y acústicarural.com, donde encontrará toda la información relevante acerca del sector agroindustrial y muchísima más información. Sin nada más que agregar, nuevamente le doy las gracias por estar con nosotros y aquí comienza Amanecer Campirano. En las noticias más relevantes del sector, le quiero platicar que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Santiago Cafiero, sostuvieron una reunión bilateral orientada a evaluar y agilizar procesos para fortalecer el mercado complementario en granos y cárnicos de bovino y cerdo. Además, ambas partes acordaron robustecer la cooperación en materia de tecnología, maquinaria agrícola y silobolsas para granos con el fin de reducir el intermediarismo, esto en beneficio de los agricultores de pequeña escala, e iniciar el intercambio de información y protocolos sanitarios para la comercialización de cítricos, manzana y soya. Villalobos Arámbula afirmó que ante el actual contexto mundial de vulnerabilidad en la seguridad alimentaria, el Cono Sur y América del Norte son regiones clave en la producción agrícola y pecuaria, por el volumen de alimentos sanos e inocuos que aportan al planeta. Expuso que en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas quedó confirmado de que no manejarse adecuadamente la situación de los sistemas alimentarios a nivel global, en especial de los países más vulnerables, se podría caer en una crisis alimentaria de consecuencias lamentables. En el panorama nacional, el secretario de Agricultura de México expuso el plan de contención de precios que se puso en marcha para que la inflación no afecte a la población vulnerable, mantener una política de apertura de mercado e impulsar la productividad, así como la atención a los temas sanitarios. El ministro Santiago Cafiero aseguró que la reunión bilateral representa la oportunidad de ampliar los temas de conexión y de avanzar en protocolos sanitarios, dada la posición protagónica de las dos naciones en la región. Y la misma dependencia de la Secretaría de Agricultura refrendó como zonas libres del barrenador grande del aguacate, barrenador pequeño del hueso del aguacate y la palomilla barrenadora del hueso a 8 municipios de los estados de Michoacán, Jalisco, Nayarit y Guerrero. La declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación representa un impacto positivo para los medianos y pequeños productores de aguacate de Aporo, Senguio y Lagunillas del estado de Michoacán. El acuerdo tiene vigencia de 24 meses y posibilita a los productores de las zonas reconocidas a colocar sus frutos en mercados mucho más competitivos, toda vez que el reconocimiento de zonas libres ha sido factor fundamental para posicionar a México como el principal productor del fruto a nivel mundial, con más de 2.3 millones de toneladas anuales. Técnicos calificados del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA, constataron la ausencia de las mencionadas plagas, cuya presencia limita la movilización nacional y exportación de aguacate. Con el apoyo de las autoridades estatales, la Dirección General de Sanidad Vegetal del SENASICA comprobó que los productores cumplen con las disposiciones fitosanitarias emitidas a través de la norma oficial mexicana NOM 066 Fito 2002 y sus especificaciones para el manejo y movilización del aguacate, y de la NOM 069 Fito 1995 para el establecimiento y reconocimiento de zonas libres de plagas.
y Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, organismo sectorizado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de su titular Leonel Efraín Cota Montaño, reforzó su compromiso para el establecimiento de medidas de contención contra el incremento de precios en productos de la canasta básica y su integración al reto de las campañas de producción para el autoconsumo. Durante el foro para fortalecer el paquete contra la inflación en alimentos y energéticos realizado en la Ciudad de México, Cota Montaño destacó que el apoyo de fertilizantes para el bienestar y de precios de garantía a productos alimentarios básicos con relación a la producción para el autoconsumo están dirigidos a los sectores más vulnerables del campo mexicano. Añadió que por años los pequeños productores estuvieron excluidos de las políticas públicas y tuvieron limitadas capacidades de producción, incluso por abandono de la tierra, pues no tenían la posibilidad de acceder a fertilizantes porque se tomó la decisión de comprarlos en el exterior. El titular de Segalmex confió en que en un futuro próximo la producción de estos insumos será para atender tanto la demanda de los pequeños como de los grandes productores agrícolas. Y la Secretaría de Agricultura convocó a garantizar la conservación y uso sustentable de los polinizadores, pues aportan a la generación de ecosistemas funcionales y mayor diversidad, así como a garantizar una agricultura a largo plazo, mayores ingresos a los productores y adaptación al cambio climático. El titular de la dependencia, Víctor Villalobos, consideró necesario generar sinergias y acciones coordinadas con productores, academia, sector privado, sociedad y los 3 niveles de gobierno en favor de las abejas, abejorros, mariposas, coleópteros, colibríes y murciélagos, entre otros integrantes del reino animal, ya que desempeñan un papel importante como agentes polinizadores. La agricultura necesita de la naturaleza, del agua y del suelo y requiere de polinizadores para muchos cultivos y de organizaciones benéficos para controlar plagas. Esto lo subrayó en el marco del foro para el uso sustentable de los polinizadores en la agricultura, celebrado en la sede de la dependencia en Ciudad Obregón. En su participación, destacó que la ardua labor de las productoras y productores mexicanos y el servicio de polinización animal han contribuido a posicionar a México como un gran exportador de productos hortofrutícolas de alto valor comercial. Y en otras noticias, le comento que la Secretaría de Agricultura informó que en abril pasado, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras de México alcanzó $2.075 millones, lo que significó un crecimiento anual de 14.2%. Destacó que de esta forma, en los primeros 4 meses del año, las ventas al exterior del país sumaron $7.901.5 millones, un alza de 7% respecto a igual lapso, pero de 2021. Con base en información oportuna sobre la balanza comercial de mercancías del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la dependencia federal señaló que el mayor crecimiento se observó en las exportaciones de café crudo en grano, con 86.7%, y a esto le siguieron las ventas al exterior de cítricos, que aumentaron 50.4% en el mes de referencia que ya le comentaba. Y estas fueron las noticias más relevantes del sector. A continuación, para mí es un placer poderles presentar a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es el físico matemático José Fernández Betanzos. El licenciado es director de Información, Estadística, Proyecciones y Comunicación del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, o también conocido como CONADEZUCA. Y para mí es un placer porque lo tenemos presencialmente. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a este espacio. Gracias por su tiempo, que afortunadamente pues ya podemos recibirlos aquí presencialmente. Las medidas ya nos están apoyando un poco y ya podemos tenerlos en el estudio, porque qué mejor tener una charla así presencialmente para que usted nos platique un poco más acerca de esta disponibilidad de un producto tan importante para nuestro país como es el azúcar. Y por supuesto la producción de la caña de azúcar. Primero que nada me gustaría comenzar la entrevista, licenciado, preguntándole o que usted nos diera un panorama un poco amplio de qué es CONADEZUCA. Vamos a entrar en materia. ¿Qué es CONADEZUCA primero que nada? Claro que sí, muchas gracias por este espacio. El CONADEZUCA es la abreviación de Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Y la intención de este comité es darle, entre otras cosas, facultado por la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, el seguimiento a la producción, buscar o procurar que exista suficiencia alimentaria en la parte de azúcar
y sus derivados, que son importantes para el país, pero primordialmente el azúcar en sus diversas calidades que cubran las necesidades nacionales, y ahí entraríamos al aspecto de cómo la producción nacional puede impactar en otros mercados aparte del mexicano interno. Tenemos unos convenios de comercio con Estados Unidos, básicamente, y parte de la producción se va hacia Estados Unidos y de la otra parte restante se va a otros mercados, que llegamos a Europa y llegamos a prácticamente todo el mundo, nada más aquí en México. Perfecto, y qué bueno que lo menciona, y más adelante me gustaría ahondar en el tema de todo lo que implica el azúcar y la disponibilidad de azúcar, porque no nada más es el azúcar como tal, el granito que conocemos, con lo que endulzamos, sino que tiene muchísimo que ver en muchísimas industrias, en toda la industria alimentaria y más, tiene mucho que ver. Pero vamos a empezar de lo general a lo particular. Me gustaría que nos platicara un poco más acerca del 29º reporte de avance de producción de la zafra 2021-2022, que tengo entendido lo acaban de publicar hace muy poquito, y justamente pues ahí se ven reflejados algunos de los resultados. Me gustaría que nos platicara de eso, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. El reporte de avance de producción lo sacamos en épocas de zafra, y para contextualizar, la zafra es cuando inicia el corte de caña y se mete al molino para su procesamiento, extracción de los jugos, de la fibra, y a través de todo el mecanismo de la industria llegar a la cristalización del azúcar y las diferentes calidades, que en México manejamos 4 calidades en general. Este proceso o este reporte de producción consigna semana a semana la molienda que hay de caña, la caña que se entrega desde el campo, que se corta en el campo y se remite a los ingenios, que entra por la zona que se llama Batey, y de ahí empieza la distribución hacia el procesamiento de los jugos. Entonces, cada semana la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, que es lo que faculta al CONADEZUCA a solicitar a los comités de producción y calidad cañera de los ingenios, los 49 ingenios que estaban haciendo zafra, la zafra 2021-2022, que está ya a un mes de su conclusión. En ella nosotros consignamos la disponibilidad que se entrega en campo hacia el ingenio, y de ahí nosotros podemos irle dando monitoreo para ver si va a existir la suficiencia en azúcar o no. No sé, tenemos un seguimiento con el... Licenciado, perdón que lo interrumpa. Si me lo permite, vamos a hacer una breve pausa comercial, pero regresando, continuamos con este tema del avance, si me lo permite. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos aquí en su programa Amanecer Campirano. Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, que aquí seguimos en entrevista con el físico matemático José Fernández Betanzos. El licenciado es director de Información, Estadística, Proyecciones y Comunicación del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, la CONADEZUCA. Muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros platicando un poco más acerca de este producto tan importante. Antes del corte nos daba un panorama general acerca del 29º reporte de avances de producción de la zafra. ¿Podríamos continuar con la idea, por favor? Claro que sí, Elizabeth. Mira, el reporte consigna, entre otras, las variables más relevantes del desempeño de cada uno de los ingenios. Comentaba inicialmente, en el corte anterior, que traemos 49 ingenios en esta zafra que operaron. Ahorita, al corte del 21 de mayo, cada sábado se hace el corte de la producción. Entonces se reporta cada sábado todo el proceso, lo que se acumuló de caña molida y azúcar en sus diferentes calidades. Entonces, ahorita vamos a sacar en esta semana el
el reporte con corte al 28 de mayo, que estaría saliendo entre el martes y miércoles de cada semana posterior al corte. A lo que nos vamos a referir ahorita es que al 21 de mayo traíamos ya 27 ingenios que ya habían concluido zafra y estaban operando 22 todavía para cumplir con los 49. El volumen total de superficie industrializada, que son 3 conceptos básicos. La superficie, que es donde sacamos toda la caña, lleva un acumulado de 748.072 hectáreas, que comparadas con un estimado, que es el que se realiza antes de inicios de zafra, a mediados y casi faltando 2 meses para la conclusión, que es el tercer estimado, nosotros traemos una diferencia de 19.000 hectáreas respecto a su tercer estimado, que es una variación, podríamos pensarlo, aceptable dentro de los límites de una estimación, y que por condiciones que estamos observando meteorológicas, que enseguida voy a comentar, nos estamos observando que podremos remontar y estar más apegados al llegar a las cifras estimadas del tercer estimado. Respecto a la caña molida, llevamos 52.489.988 toneladas. Y finalmente con esa caña llegamos a obtener ya un azúcar, le vamos a llamar en volúmenes físicos, de 5.960.077 toneladas. Le llamo volúmenes físicos porque ahí tenemos concentradas las calidades de azúcar. Yo comentaba que traemos 5 calidades. La primera calidad es la calidad que tiene mayor pureza en su procesamiento, y es el azúcar refinada. Y ahí traemos 1.301.821 toneladas. Seguiría por sus calidades el azúcar blanco especial, traemos 118.000 toneladas. Lo voy a cerrar a miles para hacerlo más expedito el panorama general. Para la azúcar estándar traemos 3.674.000 toneladas. El azúcar mascabado, que pues todos lo conocemos también, es de 1.584 toneladas. Y el azúcar que le llamamos calidad Compol menor a 99.2, que es el azúcar que básicamente no se comercializa a nivel nacional, no la consumimos, y es prácticamente etiquetada para exportación a mercado a Estados Unidos. Entonces, con esas calidades es como nosotros integramos este desglose de las 5.960.000, que respecto al tercer estimado, comentaba, traemos una diferencia de 6.140 toneladas, que por las condiciones meteorológicas que estamos observando con la entrada ahorita del primer huracán que está entrando de Ágata, está entrando en estos momentos prácticamente por las costas de Guerrero, de Oaxaca. Vamos a observar que va a favorecer en el proceso productivo hacia la siguiente zafra. Lamentablemente para esta, en los ingenios que todavía están operando y están en el estado de Tabasco, van a tener ciertas complicaciones, que son Presidente Benito Juárez y Santa Rosalía, pero que podríamos pensar que si hubiera un paro, decidieran estos ingenios detener su proceso, ahí tendrían que valorar costo-beneficios y si vale la pena esperarse unos días y retomarlo, o de plano declarar ya que se terminó la zafra. Estos ingenios, más aparte el que estamos en la parte de Quintana Roo, que es San Rafael de Puctet, se verían comprometidos en su cierre. Todavía tenemos operando ingenios en la parte del noreste, en San Luis Potosí y Tamaulipas, y con estas condiciones estamos observando que no va a haber ninguna complicación y podrían llegar a terminar su zafra a finales de junio. Sí. Excelente, y ahora que lo menciona, este equilibrio que menciona entre costo-beneficio,
Me gustaría que nos hablara acerca del precio de referencia del azúcar base estándar para efectos del pago de la preliquidación de la caña de azúcar del actual ciclo 2021-2022. ¿Cómo se está manejando esta situación? Claro. Mira, para el pago de la caña hay 3 momentos. El primer momento se establece precisamente cuando va a haber una preliquidación y vamos iniciando, para entender el contexto, todavía no inicia la zafra, no sabemos cuánto volumen vamos a hacer, cuánta caña vamos a recibir. En principio tenemos el estimado, pero no sabemos si los precios van a ser altos o van a ser bajos. Entonces, se fija un precio de referencia para la preliquidación. Eso se hace, digamos, en este momento se va hasta cuando termina la zafra. Ese precio de liquidación se tomaría como el precio de preliquidación para la siguiente, ¿no? Cuando termina la zafra, que es el momento como lo estamos viendo ahorita, que es por ahí a mediados de mayo y empiezan los ingenios a concluir zafra, bueno, se tendría que fijar un precio de liquidación, ¿no? Ese precio de liquidación hasta el momento con las condiciones que se dan en el mercado, y ahorita me explico un poco cómo se llega a este número, estamos hablando de 15,200 pesos el precio para la liquidación de la caña de azúcar de la zafra 2021-22. Y ese precio ve 2 factores. Un factor que son los precios en cuánto se vende el azúcar a nivel nacional, en sus diferentes calidades, cuánto se vende el azúcar a Estados Unidos a través de este comercio y cuánto se vende el azúcar a mercado mundial. Entonces, a través de cuánto volumen se va a cada uno de estos mercados, podríamos hacer esta combinación de precios muy sencilla y más o menos, para ponerlos en contexto, del 100% de la producción nacional, en promedio del 60 al 70 se consume en México, ¿no? Del 15 al 30 se consume se va a Estados Unidos, y el restante, si es que llega a haber, se va a mercado mundial. Entonces, los volúmenes, por poner un escenario muy fácil, 70% a mercado nacional, 20% a mercado de Estados Unidos, y el restante 10%, para cumplir con el 100, se va a mercado mundial. Entonces, vemos los precios de cada uno de estos mercados, ¿no? Por ejemplo, en México, el precio de cómo se comercializa el azúcar está alrededor de las 16,000, 15,000, 18,000. Va fluctuando alrededor del año. Se llama ciclo azucarero, que empieza en octubre de este año y termina en septiembre del siguiente. A ese ciclo azucarero vamos marcando o consignando los precios mensuales y vamos viendo cuál es su volumen desplazado a cada mercado. Entonces, pensando que el precio del azúcar es de 15,000 pesos aquí a mercado nacional, se multiplica por 0.7. Y luego, si el precio a Estados Unidos estuviera en 16,000, se multiplica por el 20%, que es 0.2. Y el de mercado mundial, que estaría por alrededor de los 7,000, 8,000 pesos, se multiplica por 0.8. Si nosotros hacemos esa aritmética simple ponderada, pues es un precio ponderado, entonces llegaríamos a una cifra a la que te estoy refiriendo, de 15,200. Ahora, ese es el precio de liquidación. Y hay un tercer precio. El tercer precio es ya cuando terminan todos los ingenios, cuando acaba el ciclo azucarero. Te comentaba, empieza en octubre del año pasado, que está por terminar, empezó en octubre del año pasado, iba a terminar en septiembre de este. Entonces, se toma en cuenta el balance de edulcorantes y de azúcar, básicamente para determinar este precio, sacar los ponderadores de cuánto se fue efectivamente a mercado mundial, porque al final del día la zafra va a terminar en junio, que la zafra termina cuando se muele la última tonelada de caña y ya no hay más que meter al ingenio, ¿no?
tendríamos que esperarnos. Entonces, en junio termina la zafra, pero todavía hay existencia de azúcar, ¿no?, en los inventarios. Entonces, lo que es en julio, en agosto y en septiembre, ese azúcar que estaba en inventarios es la que se va desplazando hacia mercado nacional, a mercado de Estados Unidos y a mercado mundial. Y escuchando esto, obviamente habrá resultados en septiembre, habrá otro tipo de resultados por esta situación que nos maneja usted, ¿no? Así es. De la terminación de la zafra, y vamos a estar muy al pendiente de los precios, de cómo se vayan manejando y también sobre todo cómo se va desarrollando el año, ¿no? Por toda esta situación, como ya lo comenta, lo ha comentado mucho también el secretario, del contexto global que estamos atravesando y por supuesto también la situación climatológica que nos platica. Desgraciadamente es algo que no podemos prever, pero son situaciones que al final del día van fluctuando este precio que usted nos comenta y vamos a estar muy al pendiente. Licenciado, desgraciadamente se nos va acabando el tiempo, pero yo le agradezco muchísimo que nos haya traído esta información y si usted nos lo permite y si nos regala un poco más de tiempo próximamente, claro, vamos a estar muy al pendiente porque me interesa bastante este precio, sobre todo el tercero que usted nos está manejando. ¿Por qué? Porque en septiembre es cuando podemos ver los resultados, como lo menciona. Entonces, si usted nos regala en unos mesecitos más otro poco de tiempo para platicar precisamente cuáles fueron los resultados ya en general para el año, aquí con mucho gusto lo vamos a recibir. A sus órdenes. Muchísimas gracias por la información que nos trae el día de hoy. Vamos a estar al pendiente acerca de cómo se maneja esto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Él fue el licenciado físico matemático José Fernández Betanzos, director de Información, Estadística, Proyecciones y Comunicación del CONADEZUCA, y nos platicó un poco más acerca precisamente de estos resultados de la zafra 2021-2022. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial, pero ya volvemos aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Y estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchas gracias por seguir con nosotros. A continuación, como ya es costumbre, yo le traigo información acerca de un alimento que en esta ocasión, la verdad, a mí sí me gusta, pero en ciertas preparaciones. La verdad es que no en todo. Pero, ¿no le apetecería estar de vacaciones con un coco en mano, con un agua de coco? Tal vez con un poquito de coco, con chilito, limón. A mí ya se me antojó, la verdad. Y es precisamente el coco de lo que le quiero platicar el día de hoy. El coco es, como ya lo sabe, una fruta obtenida principalmente de la especie tropical cocotero, la palmera más cultivada a nivel mundial. Escúchalo bien, a nivel mundial. Tiene una cáscara exterior gruesa, una capa intermedia fibrosa y otra interior dura, vellosa y marrón, que tiene adherida la pulpa blanca y aromática. Mide de 20 a 30 centímetros y llega a pesar 2.6 kilogramos. El principal producto exportado desde las distintas zonas de cultivo es la copra sin procesar, seguida del coco desecado. En ciertos países europeos encuentra su mejor salida el coco fresco, el protagonista indiscutible de ferias y verbenas y de común uso en múltiples preparaciones de repostería artesanal e industrial. El mercado más interesante tanto en Asia como en Europa y Norteamérica es el del agua de coco envasada, de gran aceptación y mayor demanda cada año. El lugar de origen del coco es un tema discutido. Mientras muchos consideran que proviene de Asia del Sur, concretamente del delta del Ganges, algunos dicen que proviene del noroeste de América del Sur. Registros fósiles de Nueva Zelanda indican que plantas similares más pequeñas crecieron ahí al menos hace 15 millones de años. Los tipos de cocoteros de la especie tropical se clasifican en gigantes, enanos e híbridos, y dentro de cada grupo existe un gran número de variedades. Los gigantes se emplean para la producción de aceite y los frutos para consumo fresco. Los enanos son las variedades más cultivadas y tienen amarillo de Malasia, verde de Brasil, de Río Grande del Norte y naranja enana de la India. Y en los híbridos es un producto del cruce entre las anteriores variedades. La cosecha del coco proveniente de la especie Cocos nucifera varía según el tipo de producción, sobre todo de febrero a julio. Si se comercializa como fruta fresca o se destina a la industria con fines de envasar agua, la cosecha se efectúa cuando el coco tiene entre 5 y 6 meses. En esta época el contenido de azúcar y agua es muy elevado y el sabor es más intenso.
De todas formas, sea coco seco o coco maduro, tiene una capacidad de gran duración mayor sin necesidad de ningún tipo de refrigeración. Esto a diferencia de los cocos frescos que duran varios días antes de madurarse o hacerse secos. El estado de Guerrero es el principal productor de palma de coco en nuestro país, aportando a la producción nacional el 80% con un volumen de 178.2 mil toneladas. Y a esto le siguen Colima, Tabasco, Oaxaca y Michoacán. Y entre estos 5 estados se concentra el 98% de la producción. ¿Cuáles son algunos de sus beneficios? Bueno, escúchalo muy bien. Primero, es un alimento indicado en las dietas de aumento de peso para la osteoporosis, para la salud cardiovascular y para evitar la retención de líquidos. También es beneficioso para nuestro corazón. Beber agua de coco ayuda a reducir la presión arterial, disminuir los triglicéridos en los que padecen colesterol. Asimismo, tiene propiedades que ayudan a controlar los niveles de glucosa en la sangre. Por otro lado, es hidratante. El agua de coco es baja en grasas y azúcares y apenas aporta calorías y, por supuesto, quita la sed. El agua de coco es una bebida isotónica natural, por lo tanto nos va a ayudar bastante en esto. Es remineralizante. Ayuda a regular la tonicidad de los músculos y mejora también las funciones de nuestro corazón. Además, si se quiere mantener joven, es antioxidante. Algunos de los minerales con los que está compuesto el coco, como el selenio y el zinc, son unos antioxidantes maravillosos. Por ello, se utiliza mucho para fabricar productos cosméticos. Y también es energético, ideal para consumir en un día muy agitado de mucha actividad física o en días de muchísimo calor. Por eso yo creo que en las zonas de playa nos ayuda bastante. Y nos beneficia de su poder energético y podemos añadir coco batido a alguno de nuestros licuados. Y también es desintoxicante, limpia el riñón y también es bueno para la higiene interna del cuerpo. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Son suficientes los beneficios que nos da el coco para consumirlo? Yo creo que sí. Yo le invito a que consuma coco y sobre todo si se va a ir de vacaciones, pues qué mejor disfrutar de la playa o de la alberca con un coco en mano, claro que sí. Y a continuación, yo le quiero presentar a nuestro colaborador de todos los lunes. Él es Jorge Hernández. Jorge siempre nos trae la información más importante acerca de las finanzas y los números en el campo. Muy buenos días, Jorge, te cedo este espacio. ¿Qué tal? Excelente día tengan todos ustedes. Les mando un enorme saludo y un gran abrazo a mis compañeros en el estudio y a todos aquellos que nos escuchan y ven a través de esta señal. Bueno, de entrada, en esta ocasión vamos a platicar de un tema que viene en coyuntura, o que está en coyuntura desde hace algunas semanas, algunos meses para acá, y se trata de la inflación. Bueno, ¿qué está pasando con la inflación? Aquí en México, de acuerdo con el último dato del INEGI, la inflación generalizada registrada en abril contra la registrada en abril del año pasado es de 7.68%, prácticamente 7.7% en términos anualizados. Y para el sector primario, para la parte del sector agropecuario, el incremento de los precios es del 14.3%. Bueno, ¿cómo se origina esta inflación? Como ya sabemos, tiene principalmente factores tiene tanto factores externos como internos. Los factores externos que han influido en este incremento de precios es de entrada el conflicto bélico que existe entre Ucrania y Rusia, el cual ha generado distorsiones en los mercados internacionales e incremento en algunos insumos, llámese trigo, posiblemente energéticos. También vemos que a partir de la reapertura de actividades post-pandemia se ha generado una escalada de precios derivado de incrementos en los energéticos, mayores demandas de ciertos bienes, productos y servicios a nivel internacional y problemas todavía en las cadenas de suministro, tanto de empresas dedicadas a la generación de bienes y servicios que se otorgan o que se comercializan en diferentes partes del mundo, lo cual ha provocado incrementos en los precios internacionales. Bueno, como bien mencionamos, aquí en México el incremento es de alrededor del 7.7%. A nivel internacional se estima una inflación global de 6.2%. Y para el sector primario, que sería ya lo relacionado a cuánto cuesta la producción de cierto tipo de productos, vemos que a nivel anual, de acuerdo con el Índice Nacional de Precio al Productor,
y sus diferentes componentes, publicado igualmente por INEGI al mes de abril, es de un incremento de 14.3% en una tasa anualizada que vendría siendo abril contra abril 2022 contra 2021. Y aquí vemos también un dato bastante interesante, que en los primeros 4 meses del año el incremento en los precios al productor es de alrededor 6.6%. Eso quiere decir que en 4 meses se registró un incremento bastante importante en algunos insumos relacionados con el sector primario. Digo, este índice, recordemos que engloba diferentes aspectos del ámbito primario, que sería la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal y la parte de acuacultura y pesca. Y vemos también que entre marzo y abril de este año el incremento del precio del precio de consumo, el precio de los productores fue del 2%. Ok, mantengamos aquí ese indicador y vámonos a la parte de los precios. También en la parte de los precios que se pagan al productor hemos visto evidentemente un incremento general de este tipo de los productos que se consumen, que se adquieren para su consumo hacia un consumidor final o hacia los diferentes bienes de consumo que podría ser la agroindustria. Y vemos aquí que hay una mayor demanda de ciertos tipos de productos derivado y un incremento en cierto tipo de productos derivado también de factores tanto externos como internos. Y en el caso del maíz y el trigo, factores externos están impulsando el precio de este tipo de granos a niveles bastante aceptables, bastante altos en comparación con los históricos que se habían venido manejando. Y aquí, para los productores, un consejo, o bueno, una recomendación que vendría siendo, al momento de generar su margen de ganancia o generar su cálculo de margen de ganancia, que bien recordemos que el cálculo se realiza entre lo que te costó más lo que pudiste vender determinado producto, incrementen por lo menos el 6.62% que vendría siendo el incremento registrado en los últimos 4 meses para, en el caso de productos cíclicos, si van a generar una nueva cosecha para el siguiente ciclo, tener ya establecido por lo menos un margen de cuánto es lo que podría llegarte a costar, cuál fue el incremento en el costo de tu producción, para que al momento de sembrar cuentes con una perspectiva adecuada de cuánto te podría costar y así generar de entrada una estabilidad en los precios que ya tú vas a tener en consideración para tu siguiente ciclo agrícola y una perspectiva de cuánto es lo mínimo que necesitas comercializar ese producto en los mercados. Ya con esto, evidentemente vas a poder ya contar con los recursos o con un presupuesto mínimo para la producción del siguiente año. Una buena noticia que tenemos respecto a la inflación es que hemos visto que en los últimos meses ya se empieza, o en las últimas semanas mejor dicho, ya se empieza a contener este fenómeno de inflación. Entonces seguramente en el corto plazo se llegará a un periodo de estabilización, ojo con la palabra estabilización de precios o estabilización inflacionaria, que es la primera meta, y eso se logra a través de diferentes mecanismos económicos, llámese tasas de interés, UDIs o el paquete de medidas que anunció el gobierno hace algunas semanas. Al momento de tener ya por lo menos una estabilización de los precios, sabes que no se va a generar, o bueno, tienes la perspectiva de que no se va a generar un incremento en el corto plazo de diferentes bienes o productos, y quizá en el largo plazo, estamos hablando de 6 a 6 meses, de 6 a 18 meses, podemos ver un ligero decremento en algunos insumos, lo cual evidentemente se traduciría en un margen de precios más estable. Bueno, hasta aquí mi comentario, espero sus dudas, comentarios y estoy para servirles. Un gran abrazo a todos, excelente día.
Muchísimas gracias, Jorge, por la información que nos traes el día de hoy. Muy importante, como siempre, estos datos de las finanzas. Nosotros vamos a una breve pausa, pero ya volvemos aquí en su espacio Amanecer Campirano. Estamos de regreso aquí en su programa Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Ya es el último bloque, pero no se ponga triste porque vamos a hablar acerca de las vacaciones. La verdad es que yo ya necesito vacaciones. Yo sí necesito y sí quisiera visitar algún estado de la República. La verdad es que estaba haciendo cuentas y conozco muy poquito de nuestro país. ¿Usted cómo está? Platíqueme a través de las redes sociales. ¿Cómo se considera? ¿Qué tan viajero se considera? ¿Y qué tan conocedor de nuestro país se considera? Porque hay muchas personas que han salido, que han visitado muchos países, pero en nuestro país, ¿cómo le va en ese aspecto? ¿Cuánto conoce de nuestro país? El día de hoy yo le traigo una recomendación muy bonita, de verdad, de un lugar precioso y estoy segura le va a encantar y además hay muchísimas cosas que hacer. Hoy vamos a platicar acerca del centro de Querétaro. Pues también llamada la zona de monumentos históricos de Querétaro, por supuesto que es un patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO desde 1996 y como sabemos, pues obviamente se encuentra en el estado de Querétaro. La antigua ciudad colonial de Santiago de Querétaro es singular por haber mantenido al lado del plano primitivo de la ciudad con sus calles sinuosas el plano geométrico de las ciudades indias trazadas por los españoles. Los otomíes, tarascos, chichimecas y españoles convivieron en paz en la ciudad, que destaca por sus ornamentos barrocos y numerosos monumentos cívicos y religiosos, y su edad de oro fue en los siglos XVII y XVIII. El Instituto Nacional de Antropología e Historia del INAH elaboró el expediente definitivo para solicitar la inclusión del Centro Histórico de Santiago de Querétaro en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Mediante gestiones realizadas por el gobernador y el alcalde, México presentó a Querétaro en la lista de sitios candidatos a formar parte del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Una comisión realizó una visita de evaluación de la ciudad y se hicieron recorridos por la zona de monumentos arquitectónicos y sitios históricos. El 5 de diciembre de 1995, durante la reunión anual del Comité del Patrimonio Mundial verificada en Mérida, se resolvió realizar la inscripción de la ciudad de Querétaro en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Con esta designación, el pueblo y el gobierno se obligan a fomentar, proteger, conservar, revalorar y rehabilitar el patrimonio cultural. Pero ¿cuáles son los atractivos turísticos de este lugar? Bueno, primeritito está el acueducto de Querétaro. Este es un símbolo de la ciudad desde que se terminó en 1735. El acueducto completo mide 8.932 metros de longitud y la monumental arquería es de 1.280 metros. También podemos encontrar el Teatro de la República, originalmente llamado Gran Teatro de Iturbide, y fue sede de 3 eventos cruciales en la historia mexicana. Primero, el estreno del himno nacional mexicano, el juicio al emperador Maximiliano de Habsburgo y de sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, y el debate y promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. También encontramos la Casa de la Corregidora, sede del corregimiento de Querétaro, donde se reunían Hidalgo, Allende y otros conspiradores para planear la independencia de México. Estoy segura que se sabe estos pasajes. El 15 de septiembre de 1810 se adelantaron los planes y de aquí salió el mensaje que desencadenó el grito y la guerra de independencia. También está la Academia de Bellas Artes. Esta es específicamente pues una construcción muy bonita, la verdad es que es bastante bonita. Quienes la han visitado saben de lo que hablo porque tiene un estilo neoclásico y fue inaugurada en 1805. En su salón de actos o salón ovalado fue donde el presidente don Manuel de la Peña y Peña citó al Congreso Nacional para tratar el cese de las hostilidades entre México y Estados Unidos por medio del conocido Tratado de Guadalupe Hidalgo. También están los Reales Colegios de San Ignacio y San Francisco Javier. Estos fueron fundados como colegios jesuitas y no recibieron el título de reales y pontificios colegios seminarios sino hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Se tardaron mucho tiempo. Pero también está el Gran Hotel de Querétaro. En el lugar se encontraban las ruinas de las 4 capillas del convento grande de San Francisco de Asís, así que créame, su historia también es bastante antigua.
Está también la Casa de la Marquesa. Esta casa fue construida para don Francisco Alday. En ella vivió un descendiente indirecto del segundo marqués del Villar del Águila. Aquí se hospedó Agustín de Iturbide en 1824 y actualmente es uno de los hoteles más exclusivos de México. Recuérdelo bien, Casa de la Marquesa. Y también está el templo y ex convento de San Agustín. Su cúpula es de las más hermosas de México por las 8 esculturas de ángeles que rodean su base, vestidos de indios de la región y tocando instrumentos musicales. El ex convento alberga desde 1988 el Museo de Arte Queretano y, como ya es costumbre que hablar de su gastronomía, usted siga su paladar y su gusto, porque aquí podrá encontrar gorditas en el Jardín Guerrero, tamales en la calle Arteaga, churros en 5 de Mayo, una malteada deliciosa en la Mariposa o enchiladas queretanas en el Arcángel. ¿A poco no se le hizo agua a la boca? A mí sí. Yo no había probado las enchiladas queretanas, pero recientemente tuve la oportunidad de probarlas y de verdad son una delicia, son una delicia. Yo le invito a que visite Querétaro Centro porque, como ya lo escuchó, hay muchísimo que conocer, muchísimo, y recuerde que usted y yo tenemos un compromiso de visitar todos los pueblitos mágicos que podamos, pero también todos los centros de varios estados de la República, porque estoy segura nos vamos a llevar de verdad muchísimo culturalmente hablando, y también nuestros ojos de verdad se van a deleitar con todo lo que México tiene que ofrecernos. A continuación, vámonos con unos datos muy curiosos en nuestra sección ¿Sabías qué? El día de hoy yo les quiero platicar un poco más acerca de la agrobiodiversidad. A veces no sabemos a qué nos referimos con este término y muchas veces damos ciertos términos que nos quedamos con cara de qué está diciendo, pero yo le quiero hablar de su importancia. ¿Por qué es tan importante ser agrobiodiversos? Bueno, pues en el marco del Día Internacional de la Biodiversidad, es relevante conocer a México como centro de origen y domesticación de 130 plantas clave para la alimentación. En este tema le quiero hablar de la agrobiodiversidad, ese proceso que incluye todos los componentes de la diversidad biológica pertinentes para la producción agrícola, incluida la producción de alimentos, el sustento de los medios de vida y la conservación del hábitat de los ecosistemas agrícolas. Aquí vemos que la agrobiodiversidad engloba por un lado a las especies de plantas, animales, hongos y microorganismos recolectados, cultivados y domesticados para la alimentación y otros usos, así como sus parientes silvestres, y por el otro lado incluye a los componentes que sostienen a los sistemas de producción agrícola o agroecosistemas, como son microorganismos del suelo, depredadores, polinizadores, entre otros. La agrobiodiversidad está constituida por, primero que nada, recursos genéticos vegetales, cuáles son cultivos, plantas silvestres, recolectadas para la alimentación, los prados, entre otros. Pero también por animales, como razas domésticas, animales salvajes, criados para comer, entre otros, y los hongos. Recapitulemos: recursos genéticos vegetales, animales y hongos. Los componentes de la diversidad biológica que apoyan los servicios de los ecosistemas en los que se basa la agricultura, como son los organismos necesarios para sustentar las funciones clave del agroecosistema, y también las interacciones que son factores abióticos, como los paisajes físicos en los que se desarrolla la agricultura, y las dimensiones socioeconómicas y culturales, como son el conocimiento local y tradicional. Es importante resaltar que mediante la biodiversidad, la agricultura puede proporcionar una amplia gama de energía, proteínas, grasas, minerales, vitaminas y otros micronutrientes clave para la seguridad alimentaria y la nutrición. Son fuertemente independientes como la diversidad biológica, que es la base de la agricultura. De ahí que sea tan importante proteger la diversidad genética, porque es la fuente de adaptabilidad que permite a los ecosistemas agrícolas responder a la tensión y a los riesgos medioambientales, incluido el cambio climático. Además, mejora la productividad agrícola, aportando los materiales necesarios para seleccionar variedades más productivas y mejorar las características de los cultivos y el ganado para afrontar la sequía, los temporales, las plagas y las enfermedades. Ahora ya conoce un poco más del panorama de la agrobiodiversidad y yo le invito de verdad a que cuidemos
esta gran diversidad que tiene nuestro país. Usted sabe que nuestro país es de los más ricos en todas las cuestiones naturales. Tenemos infinidad de plantas, infinidad de árboles, tenemos todos los ecosistemas habidos y por haber, y también todos los climas habidos y por haber. Créame que nuestro país es muy rico naturalmente, pero hay que seguirlo cuidando, hay que tener mucha precaución, sobre todo cuando vamos a estas áreas naturales, porque a veces somos un poco descuidados. Hay que tener mucho cuidado, recuérdelo bien, si enciende algún tipo de fuego, el que sea, por muy pequeño, asegúrese de apagarlo bien. No visite áreas restringidas, porque por algo son restringidas, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y hay que cuidar mucho el agua también, hago mucho énfasis con eso, y a los animales, no les haga daño por favor a los animales. A continuación vamos con un breve resumen de las noticias más importantes del sector. Te platico que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Santiago Cafiero, sostuvieron una reunión bilateral orientada a evaluar y agilizar procesos para fortalecer el mercado complementario en granos y cárnicos de bovino y cerdo. Además, ambas partes acordaron robustecer la cooperación en materia de tecnología, maquinaria agrícola y silobolsas para granos con el fin de reducir el intermediarismo en beneficio de los agricultores de pequeña escala e iniciar el intercambio de información y protocolos sanitarios para la comercialización de cítricos, manzana y soya. Y en otras noticias, la Secretaría de Agricultura refrendó como zonas libres del barrenador grande del aguacate, barrenador pequeño del hueso del aguacate y la palomilla barrenadora del hueso a 8 municipios de los estados de Michoacán, Jalisco, Nayarit y Guerrero. La declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación representa un impacto positivo para los medianos y pequeños productores de aguacate de Aporo, Senjo y Lagunillas del estado de Michoacán, también algunos de Jalisco y otros más de Guerrero. El acuerdo tiene vigencia de 24 meses y posibilita a los productores de las zonas reconocidas a colocar sus frutos en mercados mucho más competitivos, toda vez que el reconocimiento de zonas libres ha sido factor fundamental para posicionar a México como el principal productor del fruto a nivel mundial. Y Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, organismo sectorizado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de su titular Leonel Efraín Cota Montaño, reforzó su compromiso para el establecimiento de medidas de contención contra el incremento de precios en productos de la canasta básica y su integración al reto de las campañas de producción para el autoconsumo. Durante el foro para fortalecer el paquete contra la inflación en alimentos y energéticos realizado en la Ciudad de México, Cota Montaño destacó que el apoyo de fertilizantes para el bienestar y de precios de garantía a productos alimentarios básicos con relación a la producción para el autoconsumo están dirigidos a los sectores más vulnerables del campo mexicano. Estas fueron las noticias más relevantes del sector. Les recuerdo que todas y cada una de ellas las encuentra en nuestras distintas redes sociales. Le dejan el código QR aquí arriba para que lo pueda escanear y nos pueda seguir por ahí. Yo soy Elizabeth Figueroa y en nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo le doy las gracias por habernos sintonizado en una emisión más de su programa Amanecer Campirano. Que tenga un excelente día y nos vemos la próxima.